Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos vas dejando en el número que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Y en el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cuidado de las cuerdas vocales, el cuidado de nuestra voz. Todo pasa por la voz. Cantamos, hablamos, damos clases los profesores, lo usamos como herramienta a nivel laboral. Sin embargo, no le damos la importancia que realmente tiene. Incluso en la medicina, quizás era algo que no estaba en el centro y hoy sabemos que tiene mucho para trabajar, porque podemos actuar desde la prevención, desde el cuidado y no esperar hasta tener algún trastorno a nivel de la voz para ocuparnos de esto. Bueno, va a venir una especialista a visitarnos al programa de hoy, a ayudarnos a identificar qué signos o qué síntomas de alerta tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo consejos para cuidar nuestra voz. Además, en el noticiero vamos a hablar sobre los millennials y miembros de la generación Z que muestran los niveles más altos de adicción a los ultraprocesados. Pero quiero ir ya a saludar y recibir al equipo de ADN Buena Salud. Lo hacemos con fuerte aplauso. Buena salud. Buena salud. Me trabé ahí. Buena salud. Es por la ¿Cómo voz, anda? es porque hay que educar la voz. ¿Viste la importancia que tiene la voz y el Es cuidado? verdad, muy Doctor importante. Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Qué grande el doctor Milton Dan. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante polémico. A mí me preocupa mucho porque, como hablamos de los jóvenes que consumen muchos ultraprocesados, también consumen mucho vapeo. El tema del vapeo, el cigarrillo, es algo que realmente nos preocupa como médicos por los impactos en la salud. Son como, creen inocuos, pero no es así. Bueno, importantísimo, porque acá estamos hablando también de un factor de riesgo que genera un daño no solo en pulmones, sino en la salud cardiovascular. A nivel general, es uno de los factores tóxicos más dañinos que tiene. Sí, el cigarrillo, la verdad que sí, como en varios programas ya hablamos, ¿no? El cigarrillo, el viejo cigarrillo, no el vapeo, realmente tendría que ser totalmente erradicado porque genera tantos problemas cardiovasculares, pulmonares, sobre la salud reproductiva, sobre los riñones, aunque vos no lo creas, es una de las causas más frecuentes de cáncer de riñón, de vejiga. Así que a tener en cuenta esta sección que vamos a hablar sobre cigarrillo y vapeo. Cigarrillo y vapeo. A tu lado, la Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo va? anda, Nutri? Bien. A través de la sección que nos gusta mucho, que es el ring de alimentos, hoy vamos a estar hablando de unos micronutrientes con muchas funciones en nuestro organismo que a veces dejamos de lado o a veces nos enfocamos en la proteína, en las grasas, en las calorías, pero dejamos de lado los minerales y la importancia que tienen en nuestro organismo. Entonces vamos a ir viendo alimentos fuentes que creemos que nos aportan ciertos minerales y ver en realidad en dónde sí están, en dónde no, cómo potenciar el consumo o qué otras herramientas tenemos para consumir. Y que hay mucha deficiencia. Lo hemos visto en un trabajo reciente en la región, en Latinoamérica, donde a pesar de llevar una alimentación completa, sobre todo este trabajo hablaba de adultos mayores, había deficiencia de estos micronutrientes, fundamentalmente de zinc, magnesio, selenio, hierro, minerales fundamentales y esenciales. ¿Qué quiere decir? Que los tenemos que incorporar con la alimentación. Eva Cueto, nuestra pediatra, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Hoy traigo un tema que, a diferencia de lo que trae Delphi, nuestra querida Nutri, de micronutrientes, vamos a hablar de un macronutriente fundamental. ¿Cuál es? Que es nada más y nada menos que las proteínas, nuestros ladrillos constitutivos de nuestro capital biológico. Así que muy importante, en especial en la población adolescente que tiene mucha demanda de consumir proteínas. Fundamental en la adolescencia, y lo veíamos en la presentación del programa. Yo comenté una noticia que habla de este exceso de ultraprocesados en los adolescentes. ¿Quiénes son los millennials y la generación Z? Para ubicarnos de quién estamos hablando. Claro, estamos hablando de los más chicos, las personas que... Los millennials, en verdad nosotros vendríamos a ser los millennials más viejos ya, porque depende de qué punto de corte o qué estudio se pueda llegar a utilizar. Nosotros también podemos ser millennials de los más grandes, por supuesto. Pero bueno, los millennials más jóvenes y los centennials, que son los que le siguen, que a veces también son llamados... ¿Esa es la generación Z? Sí, exacto. Todo eso, los millennials más jóvenes con los centennials componen lo que se llama generación Z. Y estas personas nacen en un mundo inundado por ultraprocesados, entre otros males. O sea, tenemos mucho ultraprocesado y poca proteína, que va a ser el tema de la DOC.
pensar, hay que pensar, hay que mover nuestras neuronas. Y para eso están los ejercicios de pensamiento del lateral de cada día, de cada programa. El ejercicio nos propone lo siguiente. Esto tiene que ser rápido, la respuesta. Un hombre que no llevaba paracaídas saltó de un avión. Cayó sobre un terreno duro, pero no resultó herido. ¿Por qué? Rápido. Porque estaba estacionado el avión. Señor avión. No estaba en el cayó aire. del avión que estaba ahí. Claro. Rápido, claro. Sin volar. No había volado, estaba en tierra. Perfecto. Rápidamente, punto. Malísimo, dice la Nutri, pero rápida la que pediatra. vuelva Marca, por ¿Quién hizo la favor. elección de Nunca este? creí que iba a decir que vuelva Marca. Ay, no. Bueno, hay que pensar, hay que pensar. Que me haya salido. Me dejan ir al living a recibir a la doctora Iris Rodríguez, médica laringóloga del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires, además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y miembro fundador de la Sociedad Argentina de la Voz. Muchas gracias, Iris, por tu visita. Hola, buenos días a todos. Qué importante la voz y muchas veces lo dejamos para el final o vemos esa importancia que tiene cuando perdemos la voz. Tal cual, ¿no? Es muy importante, escuchaba conversar acerca del cigarrillo, por ejemplo, como primer motivo para disparar este pensamiento. Dejar de fumar es como ya. Y muchas veces las personas dicen, pero fumo uno a la noche o dos. Y no, uno es mortal, digamos. No hay que fumar nada. Y eso va cambiando además el tono de la voz. Y claro, con el correr del tiempo no solo perjudica, como dijeron, la vejiga, el riñón, los pulmones, sino que también las cuerdas vocales. Y ustedes pueden darse cuenta que uno a veces dice, pero qué voz de fumador tenés, ¿no? Claro. O tanto en el hombre como en la mujer. Así que el cigarrillo arranca siempre nuestra lista de tips para cuidar nuestra voz. Y hablaban de los millennials y hablaban de todo eso, y eso tiene que ver con el ruido del medio ambiente. Hoy es una sociedad ruidosa la que tenemos, no solo de mala alimentación, y que por supuesto afecta al organismo y tiene como consecuencia, por ejemplo, el aumento del ácido gástrico y el reflujo que perjudica las cuerdas vocales, el reflujo gastroesofágico Perjudica las cuerdas vocales y además, y eso por comer mal. Y por otro lado, el ruido ambiente al que está expuesta la ciudadanía, todas las personas, ni hablar los adolescentes, también hace que ellos eleven la voz, griten, y todo eso afecta. Así que vivimos en un mundo realmente que hay que, a ver, ¿cómo lo podemos organizar un poco? Por eso es una herramienta laboral fundamental. Fundamental, ¿no? claro. En cualquier profesión, la voz es algo central. Y si uno repasa... generalmente estamos viendo algunos de los factores que pueden generar algún tipo de daño. Sí. ¿Qué estrategias hay para el cuidado de la voz? Bueno, estrategias por suerte hay y muchas. Bueno, no fumar dijimos también alimentarse bien, incluir los alimentos necesarios para tener una buena digestión, para dormir bien también. El sueño es fundamental en la voz, las horas de sueño. Después también hay que mirar en qué ambiente trabajamos, si hay que levantar mucho la voz para hablar. Siempre el ruido ambiente nos va a ganar. Entonces, si nosotros tenemos un ambiente donde hay ruido, bueno, nos callamos, escribimos o elegimos el momento donde vamos a hablar. Y después que el estrés, la presión que ejerce este ritmo loco que tenemos que de alguna manera ser conscientes de eso y parar. Entonces, si tenemos que hablar en un ambiente que nos exige apuro, porque ustedes en la televisión creo que tienen así, entonces elijan frases cortas, no frases largas, que la idea sea dicha, el contenido en frases cortas, que les permita a ustedes, entre una frase corta, tomar aire y seguir con la siguiente frase. No es tan fácil, pero se puede poder comunicar lo que queremos, eligiendo las palabras, eligiendo las frases y que esas sean cortas. Perfecto. Que nos permitan respirar, que podamos tomar agua mientras hidratarse es fundamental. Respirar, por un lado, el aire es el combustible de las cuerdas vocales y el agua es el otro combustible. ¿Hay síntomas o signos de alerta que tenemos que prestar atención, quienes nos está viendo del otro lado, que pueden
alertar de que algo comienza a suceder Sí, con las cuerdas claro vocales? que sí. Por ejemplo, a ustedes les habrá pasado, o a nosotros nos pasa en cualquier momento, estar con la necesidad, ese carraspeo. Eso es un impacto que parece de nada, pero hace muy mal a las cuerdas vocales. Entonces, en lugar de hacer esto, hacemos con un vaso de agua que tenemos siempre, Tomar agua. un traguito chiquito, y eso nos ayuda a otra vez volver a seguir hablando. La otra cosa que puede ser que nos dé pautas de que estamos perdiendo la voz es si nos ponemos difónicos. A veces amanecemos con dificultad de hablar bien, claro, y con el resto del día nosotros nos ponemos bien. Otras veces terminamos el día con disfonía. Eso hay que consultar, eso no es normal. Y toda disfonía que dura más de 15 días, tenemos que verla. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes que afectan la voz? Bueno, en este tiempo que nos toca vivir, los pólipos, los nódulos, por el ejercicio de la voz, por hablar tanto y en ambientes ruidosos. Pero si nos vamos también al cigarrillo, al reflujo, nos da laringitis crónicas por el impacto del ácido que nos vuelve del estómago por comer mal, o nos puede dar laringitis crónica y después un cáncer de laringe. Es decir que vamos desde las patologías malignas hasta las benignas, pasando por las que se pueden solucionar con un medicamento, con ejercicios para cambiar el esquema vocal que tenemos, o algún otro, por ejemplo, para ventilar las fosas nasales. Respirar mal por la nariz también afecta a nuestras cuerdas vocales. Escuchar mal también, porque no tenemos el retorno natural. Entonces, todas las cosas que no funcionen bien en respirar, en comer y en dormir, nos van a afectar las cuerdas vocales. Le voy a dar lugar al equipo para que se sume con sus preguntas. La doctora Evangelina Cueto tiene una pregunta para vos. ¿Cómo estás? Acá, bueno, primero felicitaciones por el tema, nos parece súper relevante y te quería preguntar en relación a los adolescentes, ¿en qué momento sería oportuno hacer una consulta vinculada con la salud de la voz? Porque por ahí estamos acostumbrados a que previo al ingreso escolar, los niños más chiquitos hacen controles otorrinolaringológicos, sobre todo puntualmente para tener una audiometría de base, pero después quizás sea algo más descuidado en la salud integral y no solemos indicar controles rutinariamente. ¿Sería necesario? Excelente pregunta, porque es como vos decís, a veces en los chiquitos sí y nos olvidamos del adolescente. El adolescente está en la efervescencia de las nuevas etapas que enfrenta, que son las hormonales, los cambios, y empieza deportes en los que tiene que gritar, fútbol, rugby, bueno, lo que hiciese, o los boliches. Entonces, eso es un momento clave, es un momento de muchísima fragilidad de las cuerdas vocales. Se están definiendo las estructuras de las cuerdas vocales, y es ahí donde más necesita nuestra ayuda. Evaluar las cuerdas vocales del adolescente es clave, como evaluar todo su progreso hacia la adultez. Así que yo creo que podemos tener como regla, así como miramos al niñito cuando empieza la escuela, podemos mirar al muchachito o chica que empieza la escuela secundaria. Perfecto. Es importante la consulta y poder ir y tener el contacto con un servicio de otorrinolaringología. ¿Qué técnicas o hay tácticas para cuidar la voz? ¿Hay esos ejercicios? Sí, claro que ¿Sirven? sí. Nosotros trabajamos siempre, el médico otorrinolaringólogo trabaja con una fonoaudióloga en equipo, esa es la base nuestra. Después convocamos a otras especialidades, el pediatra, el nutricionista, el gastroenterólogo, dependiendo de qué tenga la persona. Pero de base, para hacer un examen completo, es médico y fonoaudiólogo para evaluar el instrumento, que sería todo nuestro aparato vocal, y después cómo está funcionando, y la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo es el que va a darle algunas pautas para el gesto vocal que tiene que adquirir esa persona de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que va a hacer, a lo que está estudiando, al grupo socioeconómico donde vive. Es decir, la voz cambia, tiene sus pautas según la edad, ¿no? No es lo mismo la edad del niño que la edad de un anciano. Según el medio donde se desarrolle, según la actividad laboral que tenga. Así que son varias situaciones en que
esquema vocal que nosotros adquirimos tiene importancia de ser evaluado. Le sigo dando lugar al equipo para que se sume con preguntas. El doctor Gabriel Lappmann tiene una nueva consulta. ¿Cómo no? Un gusto, Iris, la verdad muy interesante. Quería comentarte docentes, ¿no? Yo atiendo muchos docentes que luego de los 45, 50 años empiezan con todo este problema de la voz. Es un público que también ve mucho este programa. ¿Qué consejos le darías? La que está en el aula, ¿no? Todo el día, que creo que es una de las consultantes que más viene porque llega un momento en que se agota todo. ¿Qué consejos le darías práctico como para poder cuidar esa voz que tanto necesita, ¿no? Primero y principal, que antes de comenzar el año lectivo se haga un examen de las cuerdas vocales con el médico otorrinolaringólogo. Regularmente todos los años. Regularmente todos los vos. años con el médico y que siempre trabaja con una fonoaudióloga. Aquel médico otorrino que se dedica a la voz, ¿no? Porque no todos los otorrinolaringólogos se dedican a la voz. Entonces, eso es primordial. Al principio del año, a ver cómo está su aparato fonatorio para salir al ruedo. Eso es clave. Y después, como va a tener un mini consejo, digamos, si está bien de salud, va a tener un mini consejo de la fonoaudióloga que va a ser cómo va a enfocar cada día un calentamiento vocal antes de dar las clases, sobre todo en las aulas numerosas, donde tiene que poner orden, vertir contenidos, llamar la atención a alguno que no se está portando bien. Entonces, calentar la voz es fundamental para salir a dar clase, y luego si tuvo una clase muy movida de chicos que tuvo que contenerlos mucho, probablemente también enfriar esa voz. Fíjense que los cantantes siempre calientan la voz para salir al escenario y luego enfrían la voz. ¿Cómo se enfría la voz? Y se enfría la voz con algunos ejercicios también, porque imagínate, anoche fui a un concierto y cantaban, bueno, distintos solistas, sopranos y todo, de nuestro querido coro polifónico. Y cuando fui a ver a una de mis pacientes, yo veía cómo ella hablaba en un tono muy alto. En el tono que estaba cantando, siguió conversando. Y eso, por ahí es lo que hay que cuidar. Calentar antes de salir al escenario, y luego tomarse unos minutitos, no más de 5, para bajar al tono conversacional. Entonces no se lesionan las cuerdas vocales. Eso es lo que recomendamos siempre a los que trabajan con la voz. Ejercitar la voz, cuidarla, tomar agua, descansar. Y eso, el cuidado es al principio del año lectivo. Para quienes nos están viendo del otro lado, que están cursando quizás una difonía, un tecito, algo caliente, ¿ayuda a bajar, a mejorar y recuperar más rápido? Sí, un tecito sí. ¿La miel? La miel también. Los tés de yuyos, como decimos, ¿no? Es importante. El café, muy poquito. Por cada pocillo de café que tomamos, tenemos que tomar un buen vaso de agua, porque el café deshidrata la mucosa de las cuerdas vocales. Entonces, agua. Si un vaso de vino, también deshidrata las cuerdas vocales. Así que tenemos que tener cuidado. Para cerrar, ir dándole un cierre a la entrevista, doctora Iris Rodríguez, me gustaría su mensaje final para quienes nos están viendo del otro lado. Un mensaje final es: toda disfonía hay que prestarle atención. Si dura más de 2 semanas, consultar. Eso es como básico. La disfonía no es normal. Hablar ronco no es normal. Fumar no. Y después alimentarse bien y dormir bien. Y yo quería decirles una cosa, que nosotros tenemos la Sociedad Argentina de la Voz, que es una sociedad sin fines de lucro, abierta al público. Las consultas que quieran hacerlas allá, todas van a tener respuesta, y es una entidad que los está esperando. ¿Tienen los datos en alguna parte del seguramente programa? Sí, si no buscan la Sociedad Argentina de la Voz y van a encontrar y se van a poder comunicar con todos los profesionales que le integran. Muchas gracias, doctora Iris Rodríguez, médica laringóloga del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y miembro fundador de la Sociedad Argentina de la Voz. Y ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas, con sus consultas, y nos mandan al número que aparece en pantalla. A ver si sale la tuya. Aparece ahí, el sistema la va seleccionando y nos dice: ¿qué análisis necesita una mujer en la etapa de menopausia y con estado depresivo? ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos en la analítica, doctor Gabriel Lappmann?
Bueno, es interesante porque justo van a hablar de minerales. Yo creo que es muy importante ver en esta etapa los minerales, también obviamente lo hormonal, que seguramente va a ir tendiendo a la... ¿Qué incluye? A ver, acá que FSH, LH, testosterona, todas todas las las hormonas femeninas para ver que esté verdaderamente menopausia. Ya está, obviamente si la edad da, le va a dar así. Y esto que estoy hablando, ¿no? Micronutrientes, vitamina C, vitamina D, B12, homocisteína, todos estos micronutrientes son muy importantes porque a veces, por ejemplo, el déficit de B12, digo un ejemplo, que es muy frecuente y lo vemos incluso en personas que no hacen una dieta vegetariana, tiene una relación con el humor. Por ejemplo, bueno, en otro momento no lo podemos medir, pero el 5-HTP tiene una relación con el humor y el bienestar, la vitamina D también. Entonces, todos estos micronutrientes me parecen muy importantes porque en esta etapa también tenemos que medir insulina, o sea, ver el tema de medís glucemia. Micronutrientes que incluyen minerales y vitaminas. Sí. Entrás con el perfil de azúcar en sangre. Exacto. Glucemia, insulinemia, hemoglobina glicosilada, colesterol. También colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, apolipoproteína B, LPA. Muy importante pedir todos esos perfiles. ¿Por qué? Porque, digamos, hay diferentes cuadros, especialmente con los micronutrientes, que muchas veces mejoran con la suplementación. Obviamente uno entiende que la menopausia es una etapa normal, totalmente habitual de la vida de la mujer, pero hoy se puede llevar realmente con suplementación, con una alimentación saludable, con ejercicio físico de una manera espectacular, espectacular. Y esto es importante de la consulta, de qué análisis. Claro, si hay un estado implica, depresivo, ahí hay que ver eso. si requiere antidepresivos, eso obviamente lo maneja el psiquiatra, pero siempre hay distimias, porque quizás se autodiagnostica, no sé bien cómo es el diagnóstico, hay distimias y en realidad no es una depresión, sino es un cuadro más bien anímico. O sea, un trastorno del estado de ánimo. Exacto. Pero lo que quería remarcar es qué importante esto de la consulta, de qué análisis, porque implica o sea, que va a consultar a un médico. Y esto es fundamental. En toda etapa de la vida, la consulta con el profesional, hacer el chequeo anual es clave. Y en la menopausia también. Totalmente, Milton. La verdad que es clave en esta etapa sumar los micronutrientes, que seguramente hoy profundizaremos. Y hay algunos que son claves, como el zinc, el magnesio y el selenio, que es espectacular para mejorar esta etapa. Muy bien, nos metemos ya en las noticias. Los millennials y los miembros de la generación Z muestran los más altos niveles de adicción a los ultraprocesados. Un estudio reciente de la Universidad de Michigan identificó que los jóvenes adultos, especialmente millennials y miembros de la generación Z, muestran los niveles más altos de adicción a alimentos ultraprocesados como snacks, gaseosas, comidas rápidas y productos industriales ricos en grasas, azúcares y aditivos. Según el análisis, más del 70% de los participantes menores de 40 años presentaron signos de dependencia similares a los observados en adicciones conductuales: pérdida de control, deseo constante de consumo y malestar al intentar reducir su ingesta. Los investigadores advierten que esta relación no solo tiene consecuencias físicas como obesidad, diabetes o hipertensión, sino también impactos emocionales como ansiedad, irritabilidad y depresión. Además, remarcan que el diseño de estos productos apunta a generar placer inmediato y repetido. El informe pide revisar hábitos de consumo y políticas de salud pública, ya que esta forma de alimentación podría tener consecuencias a largo plazo para toda una generación. Estudio muy importante con más de 13.000 personas y donde se muestra que más del 70% de los menores de 40 años tenían un perfil de adicción a los ultraprocesados. ¿Por qué nos atrapa tanto? Tremendo, es un tema recontra importante porque voy a tirar un dato. Podríamos estar enfrente de una generación más joven que la nuestra que viva menos que nuestra propia generación. Hay muchos estudios que están alarmando o alertando en relación a eso. Justamente ¿por qué? Por los hábitos. Y esto es contradictorio porque hay tanto avance de la medicina por un lado y por otro lado hábitos que serían muy fáciles de construir no están siendo jerarquizados. O sea, aumenta la expectativa de vida, aumenta la tecnología, aumenta el conocimiento, pero a la par está adelantándose la presencia de las enfermedades crónicas. Eso es lo que pasa. Cada vez las padecemos antes. Exactamente. Estamos frente a una paradoja que necesitamos, digamos, de la que necesitamos ser conscientes para incidir y revertir, ¿no? Es muy importante. Los más jóvenes, como venías diciendo en el informe, están haciendo dietas ricas en ultraprocesados por descuido, porque son blancos de mercado, porque muchas veces no entendemos que esta
población también puede enfermar. Hay una especie de falsa idea de que son sanos por naturaleza y entonces no necesitan tomar hábitos correctivos de su salud. Y bueno, esto genera la tormenta perfecta para la enfermedad crónica mucho más adelantadamente que en generaciones pasadas. Claro, acá este trabajo habla de hasta los 40 años como límite, pero uno ve más expectativa de vida, que hay más longevidad y en general cuando uno le pregunta al adolescente ¿querés llegar a los 100 años o querés tener una longevidad? Te dicen no, porque no quiero llegar a una longevidad con dependencia. Bueno, si no querés esa longevidad o ese envejecimiento de mala calidad, te tenés que ocupar antes. Absolutamente. Y no solo por proyecto de futuro, hay que pensarlo aquí ahora. La inflamación crónica de bajo grado la están presentando los adolescentes hoy. Ni siquiera es una cuestión de la incidencia que esto tenga, este mal hábito, en su futuro, sino en su presente. Vemos cada vez más tempranamente enfermedades que son prevenibles, como por ejemplo diabetes tipo 1, obesidad, sobrepeso, y esto claramente viene ligado al consumo excesivo de ultraprocesados. Bueno, muy bien, tenemos que hacer un breve corte, pero cuando volvemos, la doctora Evangelina Cueto nos va a estar hablando de las proteínas, estos macronutrientes o este macronutriente en particular que nos está faltando y sobre todo en la adolescencia. La licenciada Delfina Zimmerman nos trae al centro de ADN Buena Salud el ring de alimentos y en particular alimentos fuente de minerales. Y el doctor Gabriel Lappmann, ¿de qué nos va a hablar, Doc? Del vapeo. Vamos a hablar del vapeo y los efectos adversos de esto que se cree que es inocuo. Bueno, atención al banquillo, cigarrillo y vapeo. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en las redes sociales. En el centro del estudio ADN Buena Salud, el ring. ¿Suena la música? A ver, ¿hay o no? ¿Hay, Rocky? Ahí está. Hay música, hay ring de alimentos, está la Nutri, los alimentos fuente de minerales. Vamos a conocer cuáles son esos alimentos que más nos aportan minerales, nutrientes esenciales. Me gusta estos ring de alimentos temáticos y además con los minerales que uno a veces cree que es muy fácil. Dice, no, yo consumo legumbres o yo consumo frutos secos, tengo cubierto los minerales en mi alimentación. Y ahora vamos a ver que no es tan así y hay algunos mitos en alimentos que creemos que complementan un montón y nos dan minerales que en realidad no están así. Así que bueno, vamos a arrancar. Entonces los minerales que vamos a tratar van a ser zinc, magnesio y selenio. Alimentos que habitualmente consideramos como fuentes importantes de estos minerales. Vamos a conocer cuál gana y qué nos está aportando realmente. Dale. ¿Vamos con el primero? Dale. Arrancamos por el selenio. Selenio, bueno, vamos con selenio. Selenio tenemos por un lado nueces y por el otro lado semillas. Semillas. Chan, chan, chan. ¿Funciones del selenio primero? Primero, vamos. Bueno, el selenio tiene mucha relación, en realidad es un nutriente antioxidante, o sea, para la protección de las células, obviamente las defensas, también todo el sistema inmune, y principalmente se lo relaciona con también lo que es toda la salud hormonal de la tiroides. Entonces también tiene mucha relación con mejorar síntomas del hiper y hipotiroidismo. Es un nutriente clave en todas las glándulas, mamaria, próstata, tiroides, como dijo la Nutri, es fundamental, se tiende a almacenar ahí. En tiroides es parte de la conformación de las hormonas tiroides, por eso es tan importante este mineral y es clave en el sistema de defensas. Nuestro sistema de defensas lo tiene en el centro al selenio y necesitamos realmente muy poco. Son microgramos lo que necesitamos, microgramos. Y sin embargo encontramos mucha deficiencia. Sí. Bueno, ¿cuál creen que gana entre las nueces y las semillas de girasol? Siempre se habla de las nueces como aporte de selenio, pero no. Perdió, ¿por qué? Un gran mito. Las nueces mariposas, las tradicionales, las que consumimos generalmente cuando vamos a la dietética, tienen entre 1 y 2 microgramos de selenio nada más, muy poquito. Cuando las semillas de girasol tienen más o menos entre 200 y 400, bastante más, tienen mucho mejor aporte. Pero es importante esto porque he escuchado mucho mito en redes de una nuez y cubrís la dosis. No, esas son las nueces de Brasil. Es una nuez en particular que acá no es tan fácil de conseguir, que es muy cara
y que igualmente también hay que tener en cuenta tanto para semillas y frutos secos cuando queramos aportar micronutrientes y sobre todo minerales que son poco estables, hay que activarlos para que podamos absorber mejor, si no se inhibe con la propia alimentación. Esto que vos acabas de marcar recién, la absorción del mineral es algo fundamental. Y más en estos casos donde necesitamos muy poco. Realmente necesitamos que se absorba lo que aportamos y por eso es importante trabajar en este concepto de la absorción, ya sea con el alimento o cuando hablemos de suplementación. Entonces, este primer combate entre nueces y semillas por el selenio se lo llevaron las semillas. Semillas de girasol. Semillas de girasol que ganaron el primer combate de la jornada de hoy. Entran al ring, veo lentejas y maní. ¿Qué mineral vamos a analizar en este caso? Vamos a hablar, me llevo a los ganadores y perdedores, vamos a hablar lentejas, ¿no? Lentejas del y maní. magnesio. Magnesio. Vamos a hablar del magnesio. Así que por un lado tenemos la legumbre, que es la lenteja, y por otro lado tenemos que también una legumbre, pero que nutricionalmente lo relacionamos más a un fruto seco, que es el maní. 3 de cada 4 tienen deficiencia de magnesio. Fundamental porque tiene 300 funciones en nuestro organismo. Fundamental porque tiene un montón de funciones y principalmente vemos muchos beneficios. O sea, más allá de las funciones que tiene la deficiencia de magnesio, también vemos que al complementar o suplementar con magnesios de buena absorción o conseguirlo en los alimentos nos va a ayudar al mejor descanso, a regular el estrés, a todo lo que es la recuperación muscular, si entreno, si tengo mucha fatiga. Entonces, más allá de cubrir deficiencias, a veces con los nutrientes también podemos obtener beneficios naturales de su consumo. Eso está muy bueno. Bueno, acá estamos hablando del maní, porque si fuese hierro estaría en las lentejas. Sí. Es decir, pero magnesio, no sé, tengo dudas. Gaby. ¿A dónde va? Yo iría del maní, pero bueno. El maní, Sí, dice, el maní. sí, es el maní, fuente de Vamos. magnesio. Bien. Gana este combate el maní. Pero ahí veo a este maní, lo siento salado, ¿no? Bueno, no importa, maní sin sal, maní no frito, cualquier maní, pasta de maní, tiene muy buena fuente de magnesio. Se relaciona mucho más el magnesio en realidad con las legumbres, con las lentejas, así que ahí inspeccionando me di cuenta que era el doble casi lo que aporta el maní al final, que es uno de mis alimentos favoritos, así que bien para mí que debo estar llena de magnesio. Obviamente lo mismo, sobre todo en legumbres, que la activación también por la tolerancia, para la absorción de nutrientes va a ser muy importante. Por ejemplo, para el hierro, que sí ahí gana la lenteja, si no está activado, lo que absorbe tu cuerpo de hierro va a ser nulo realmente. Así que tener en cuenta eso y alejar las infusiones cercano cuando incorporamos, sobre todo de alimentos vegetales, nutrientes. Sí, y eso es importante. Y mismo también si suplementamos, hay que tratar de alejarlo de las infusiones, sobre todo dependiendo la calidad del suplemento que vayas a aportar, pero si lo podés alejar, mejor. Sacamos Son poco entonces estables en los la minerales. lenteja y ahí que entra. Tenemos garbanzos por un lado y Carne de vaca. carne vacuna. A ver. Entran al centro, ¿qué es lo que vamos a buscar? El zinc. El zinc. Le El vamos a buscar zinc. el zinc. ¿Dónde está el zinc? Bueno, ¿dónde está? Ahora voy a decir dónde hay más. ¿Cuál es la función del zinc? Vamos a hablar primero de la función, me spoileas el juego. No, función del zinc también, mucha relación porque es otro nutriente antioxidante, protección de lo que son nuestras células, protección del sistema inmune, lo potencia un montón. Y además, por ejemplo, calidad del pelo, calidad de las uñas, evita la replicación viral. Entonces, en diferentes virus, no solo en una gripe, sino en diferentes virus que aparecen mucho en el cuerpo, va a tener un montón de funciones y es muy bueno mientras el cuerpo lo pueda aprovechar bien para todo eso. Sí, la función antiviral del zinc está ampliamente demostrada. ¿Sabés qué otra función tiene que es clave en cicatrización? Sí. El zinc es clave para tener buena calidad de piel y eso nos ayuda a acelerar los procesos de cicatrización. Y también, como en el magnesio, 7 de cada 10 presenta deficiencias de zinc. Por eso es tan importante medirla. Antes lo hablábamos en los casos de menopausia, de tener un perfil completo de minerales y vitaminas, porque nos encontramos que 3 de cada 4 tienen deficiencia de alguno de estos, magnesio, zinc, selenio. Es algo muy habitual y es algo sobre lo cual podemos trabajar suplementando, además de tener una alimentación rica en alimentos fuentes de esos minerales. ¿Quién gana en este caso? Gana la carne sobre el garbanzo. Y acá una mala noticia para las personas con alimentación basada en plantas. El zinc es un nutriente crítico, en realidad, en una alimentación basada en plantas, porque si bien vamos a ver, si vemos una tabla que aparece en algunas legumbres, en algunas semillas y en algunos frutos secos, es muy baja la cantidad o tiene poca biodisponibilidad. O sea,
el cuerpo lo puede aprovechar poco porque pensá que estos alimentos ya tienen mucha fibra. La fibra inhibe la absorción de zinc. Por eso, en una carne o en mariscos o en un hígado, por ejemplo, vamos a tener una buena absorción y por ahí lo vamos a encontrar más fácil, pero alimentación basada en plantas, ojo con el zinc porque suele ser un mineral deficiente. Sí, esto que hablas de la absorción en los alimentos también se da en los suplementos. Por eso nosotros cada vez que hablamos de suplementación, sobre todo de minerales, y lo que buscamos es una alta biodisponibilidad, hablamos de aportarlos en una forma orgánica, en la forma quelat. ¿Eso qué nos va a estar asegurando? Que se absorba mucho más y que el mineral caiga mejor, es decir, es más tolerable. Esas dos cuestiones son fundamentales para poder lograr una buena adherencia y además aumentar los niveles en sangre del mineral que estamos necesitando. Cuando hablamos de esta tecnología, de esta forma quelat, hay una presentación que incluye estos 3 minerales que son los que más deficiencia presentan, que es esto del quelat complex. El quelat complex incluye el magnesio, el zinc y el selenio en las dosis recomendadas para tener un buen aporte y abarcar a la mayor parte de la población que tiene deficiencias de estos micronutrientes. Sí, por eso siempre está bueno también obviamente adaptar los protocolos y la suplementación más allá de la dosis a esto de la biodisponibilidad o la fuente de elección que estoy eligiendo. Y en este caso está bueno diferenciar, por ejemplo, esto de poder tener el quelat complex, que por ahí me aporta un poco de cada uno de estos nutrientes. Entonces, si vos ya de estos alimentos ves que no los consumís, ves que no estás activando los frutos secos, ves que no estás activando las legumbres, posiblemente te falte alguno de estos 3 minerales y está bueno tenerlo en cuenta más allá de revisar la alimentación, pero a veces no es suficiente revisando la alimentación porque los suelos también están deficientes. Entonces, si yo consumo los nutrientes a través de un suelo y el suelo carece de nutrientes, es muy difícil que yo lo pueda obtener. Y después, por otro lado, fuera de la deficiencia, que es lo que hablaba antes, está bueno también tener en cuenta que vienen los formatos de cada uno de estos quelat solo cada mineral. Entonces, por ejemplo, el magnesio, que hoy en día veo muy buen resultado, que está todo esto del estrés, que está la gente que hace un montón de deporte y tiene que cuidar también la masa muscular, complementar para potenciar ese beneficio, por ejemplo, solo el quelat magnesio en más cantidad, también está bueno como herramienta para utilizar, o mismo si te enfermas muy seguido o estás cursando una gripe, el zinc también poder complementarlo. Entonces, está bueno revisar en realidad qué estoy necesitando para ver cómo aportarlo. Para poder elegir mejor. Pero la clave, y esto sí es fundamental, si vamos a aportar un mineral que realmente cumpla la función. Y eso tiene y necesita estar en esta forma donde tu organismo lo puede realmente aprovechar, es decir, en la forma orgánica. Y el proceso de quelat es eso, es juntar al mineral con 2 aminoácidos y lo transforma en una molécula que es mucho más fácil de digerir y por eso es que encontramos mayores efectos y por eso hoy, cuando repasamos los trabajos científicos, se ve esta diferencia de las formas quelat contra otras formas inorgánicas. Y por eso nosotros recomendamos acá aportarlo de esta manera. Y no es menor la tolerancia, porque vos estás como profesional recomendando en realidad un suplemento para potenciar y mejorar la salud del paciente y le das un magnesio que es de óxido y que le va a caer mal y que le va a generar diarrea a esa persona, en vez de poder descansar mejor, va a estar mal de la panza. Entonces, asegurarnos también con los suplementos, y en este caso, este formato quelat, este bisglicinato, por ejemplo, en el caso del magnesio, que tiene una protección y que tiene buena tolerancia, también va a dar mejor resultado de lo que yo estoy buscando a largo plazo, que es mejorar la calidad de vida del paciente. Clarísima, Delphi. Vamos a la mesa con el resto de los compañeros porque quiero escuchar a la doctora Evangelina Cueto sobre las proteínas, este macronutriente fundamental y sobre todo en la adolescencia. Hoy combinamos todo porque estamos hablando de micronutrientes, que es algo fundamental en la dieta de los y las adolescentes, y ahora nos vamos a los macronutrientes, es decir, esos nutrientes que podemos observar con los ojos en el plato. Las proteínas son fundamentales porque son nuestros ladrillos estructurales, son fundamentales para generar tejido y imagínense que en la adolescencia, que están justamente con empuje puberal y todo lo que implica esa transformación física tan evidente, bueno, necesitamos que en la dieta estén bien presentes las proteínas. Proteínas que pueden ser de origen animal o de origen vegetal, según la preferencia, porque sabemos también que muchas adolescentes están eligiendo dietas basadas en plantas y para esto hay que, digamos, vigilar de alguna forma muy de cerca este estilo de dietas porque muchas veces se quedan cortas en macronutrientes y en micronutrientes. ¿Los Así que adolescentes atención. suelen llegar fácil a la necesidad de proteína que tienen? No, les cuesta un montón llegar, nos cuesta todo. Hay que decir primero que a toda la población general le cuesta alcanzar los requerimientos proteicos diarios que son, por hacer un promedio,
1 gramo por kilo de peso de proteína. La realidad es que la mayoría de las personas nos quedamos en déficit, por eso es muy importante eventualmente suplementar. Y en la adolescencia, por lo que decía, se suma la exigencia por el empuje puberal y toda esa talla, esa transformación física tan global que estamos haciendo. Así que cuando no está presente en el plato, es recontra importante echar mano a recursos espectaculares que por suerte existen, como por ejemplo AMPK Protein, que es una forma fácil de que sea incorporada, digo fácil en términos de que sabemos que las rutinas de los adolescentes no son nada sencillos y hay que lograr meter eso que estamos necesitando en momentos clave, por ejemplo en un desayuno. Hay muchas recetas que se pueden hacer a partir de AMPK Protein. Acá Delphi es nuestra genia que nos trae un montón de veces, un montón de cosas espectaculares en relación a eso. Y si no, el clásico batido, que también es la manera de que si sabemos que no llegan esos requerimientos proteicos diarios, se puede aportar. Veamos unas placas para entender la importancia de las proteínas en los adolescentes y después además repasamos dónde la encontramos, todos los alimentos que nos pueden brindar esta proteína o la fuente de proteína. ¿Por qué las proteínas son esenciales en la alimentación de los niños y los adolescentes? Y esto es fundamental porque estamos hablando de un periodo de rápido crecimiento y entonces eso implica la mayor demanda, que es esto que venimos hablando. ¿Dónde encontramos las proteínas? Vamos a hacer un repaso de fuente de proteínas. Delphi, también ayúdanos en esto porque es importante saber dónde podemos aportar esta proteína, que necesitamos 1 gramo por kilo de peso y que no estamos alcanzándolo ni adolescentes ni adultos. Repasemos a ver en esta placa, a ver dónde la podemos encontrar, porque además está asociada a los requerimientos. Si haces actividad física o si estás en algún momento particular de tu vida, quizás necesitas más de ese gramo de proteína por kilo de peso. Entonces tenemos proteínas de origen animal, como las carnes, huevos, queso, yogur, proteínas de origen vegetal, como legumbres, tofu, y proteínas vegetales que nos habló recién la doctora Evangelina Cueto, como AMPK Protein, que es una fuente de proteína de arveja que es muy bien tolerada en todas las etapas de la vida, cae muy bien y es muy agradable porque tiene distintos sabores de origen natural, tanto banana, chocolate, frutilla, vainilla, elaborados a partir de sustancias de origen natural, que esto es fundamental para no agregar sustancias extrañas, no agregar sintético en la alimentación. Entonces, cuando vamos a suplementar, buscamos que sea de origen natural. ¿Hay ideas de menú? ¿Cómo incorporarlas? A ver, Delphi, danos una ayuda. Y a mí mi favorita es en el pancake, o sea, el pancake es, pongo un huevo, un scoop de proteína MPK, y ahí a gusto, pero si, por ejemplo, elijo la banana, ya está endulzado, ya tiene la proteína, lo mezclo, la sartén vuelta y vuelta y después el topping que más te guste, que ahí está bueno para sumar alguna fruta, por ejemplo. ¿Qué otra fuente o en qué momento recomendás el incorporar las proteínas en un plan de alimentación de los chicos? Por los altos requerimientos y la baja adherencia a incorporar proteínas, yo creo que la proteína tiene que estar presente en absolutamente todos los platos del día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena tiene que tener presente proteína. Y si no la tienen de manera, digamos, como viene en el plato, hay que incorporarla a través de este tipo de sustancias que vienen también, porque como vos decías, son de origen natural. En este caso AMPK Protein, que es de origen vegano, porque está hecho a base de arvejas, así que excelente recurso para sustituir aquella proteína que no viene naturalmente en el plato. Muy bien, a ver, veamos una placa para entender las ventajas y los beneficios a la hora de suplementar, de hacerlo con esta proteína AMPK Protein. Tiene una mejor tolerancia y absorción, cuenta con los minerales que hemos hablado anteriormente y eso ayuda a mejorar la función metabólica porque son minerales claves. Es apto tanto para veganos como celíacos. No tiene azúcar, no tiene aspartame, no tiene lactosa, no tiene sacarina, ciclamato, maltodextrina. Entonces eso lo hace que sea muy bien tolerado y una fuente de elección. Por eso nosotros, a la hora de recomendar una proteína, lo hacemos y elegimos el aporte a partir de AMPK Protein. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Doctor Gabriel Landman, cigarrillo y vapeo al banquillo, ¿no? Al banquillo total. ¿Vamos al centro de estudio? ¿Vamos al centro? Ok, perfecto. Ven y vamos a hablar de la importancia del control de este factor de riesgo. Sí, es muy preocupante porque cada vez más jóvenes están adquiriendo este hábito de vapear, ¿no? Como si fuese algo totalmente inocuo. Y un estudio de Harvard ya reveló lesiones y síntomas similares al asma con el cigarrillo
electrónico, además de fibrosis, daño en las vías respiratorias pequeñas, que eso termina generando, mira, fíjate el dato fundamental, los jóvenes consumen cada vez más esto que termina dañando su salud. Estos cigarrillos electrónicos triplica el riesgo después de entrar a otra adicción que es el tabaquismo, el viejo tabaquismo. O sea, esto ¿no? cada vez lo vemos más en los adolescentes y lo tienen como algo inocuo, y no lo es. Es totalmente inocuo, tiene muchos sabores, aparte es muy atractivo la forma en la que lo fuman. La verdad es que no es inocuo, genera un cuadro grave que se llama EVALI, que se documentó varias veces en varias revistas, que es una fibrosis pulmonar aguda que te destruye. La verdad es que realmente esto O sea, es un por problema. más que solo sea un sabor lo que estás supuestamente incorporando, estás metiéndote una cantidad de sustancias tóxicas a tu organismo. Tóxicas, metales pesados, algunos tienen nicotina, otros no, pero también tienen microplásticos, es inflamatorio. Me gustaría ir viendo un poquito las placas porque esto me parece interesante. ¿Qué hace en nuestro cuerpo este vapeo? Ahí vamos a ver, pero fíjate que tiene inflamación, genera problemas a nivel de los vasos, genera problemas a nivel del cerebro, la cognición. En lo personal, a ver, mucha gente me pregunta, o me dice, ¿no es lo mismo, doctor? La verdad que puede ser el comienzo o la precuela del tabaquismo per se, u otras drogas adictivas, genera adicción y dependencia y síndrome de abstinencia. Pero fíjate este trabajo que plantea esa pregunta que es habitual en adolescentes, pero vapear es mejor que fumar. Bueno, la ciencia te dice no. La ciencia te dice que no, pero bueno, es la misma cara de la moneda en otro lado, pero realmente lo que estamos viendo es que esto se está incrementando en jóvenes porque creen que no, pero lamentablemente no es algo que... Creo que acá vino un especialista en eso y dijo que ni siquiera estaba habilitado por el ANMAT, pero bueno, realmente cada vez vemos más. Me gustaría ver la placa siguiente donde están todos estos signos y síntomas que son... Ahí está, mira. A ver. Ahí tenés consecuencias de fumar, del vapeo, adicción a nicotina, problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares, más asma, más bronquitis crónica, impacto de la salud mental, cáncer. Fíjate cómo terminó algunos cantantes muy famosos de acá de Argentina, trasplante pulmonar, cantar con una bigotera. O sea, básicamente sabemos el final. Lo que pasa es que mucha gente no lo quiere asumir o cree que esto del cigarrillo electrónico o el vapeo es algo completamente inocuo. Bueno, yo creo que en este programa, como concientizamos de la prevención, tenemos que concientizar también de cosas que parecen inocuas. Hablamos de los ultraprocesados, ¿no? Claro. Decimos, es inocuo una papa frita, esto. La verdad es que no es inocuo, tiene efectos a largo plazo y la ciencia lo está demostrando. Sí, pero además, en general, con este tipo de cosas, uno escucha y ve del otro lado que piensa o lo vincula solo con lo respiratorio. Ah, bueno, si te provoca algo, es solo una cuestión respiratoria. Claro. Y va mucho más allá. Va Esto es mucho una más allá. fuente de enfermedad oncológica directa. Y claro, por la inflamación crónica que genera, la toxicidad permanente, el síndrome de abstinencia, la adicción y dependencia, el efecto que tiene sobre las vías urinarias, sobre la vía respiratoria, sobre la reproducción. También, claramente, no solo se vapea, porque después puede empezar con otras drogas, ya sea nicotina, alcohol, marihuana, y todo eso ya es acumulativo. Y la verdad es que nuestro cuerpo es uno y si lo vamos destruyendo de a poquito, tal como decimos la inflamación crónica, la gota permanente que erosiona la roca. Y bueno, es esto, ¿no? Comenzar quizás a los 15, 16 años con este tema del vapeo y después terminar a los 20, 25 años con otras drogas que quizás terminan siendo mucho peor. Afectando calidad de vida directamente. Totalmente, Milton. A mí me parece preocupante que ya se naturalicen cosas, ¿no? El vapeo, el alcohol. El alcohol está completamente naturalizado, especialmente la última guía del alcohol revela que un niño de 12 años ya empieza a tener contacto con el alcohol y eso lamentablemente genera estragos. ¿Cuántos casos vemos de adolescentes que han tenido un coma alcohólico o una internación por este tema? Y esto conlleva después otra preocupación. ¿Cómo eliminar el hábito? Eso conlleva consultas, conlleva también un tratamiento, a veces hasta un tratamiento psiquiátrico. Así que, por favor, como decía un profesor mío, esto está muy bueno, no fumar salva más vidas que la quimioterapia. Importante, y No nos quedamos con esa frase. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si entra una más antes de que termine el programa. Aparece el sistema, la va a seleccionar y nos dice cómo hacer para no romper la dieta
el fin de semana. ¿Cómo me resisto a las tentaciones del fin de semana? La dieta, bueno, ahí hay un concepto para hablar sí, ya, por eso, el concepto. Ahí está el problema. En realidad, la dieta es lo que se rompe porque está planteado en la palabra, tiene un inicio y un fin, por eso es no romperla. El tema que en una alimentación saludable, en un plan, cuando uno lo ve más a largo plazo, no va a romperlo nunca. O sea, que un día tengas una comida fuera de lo saludable es parte del plan y también es salud. Entonces está bueno empezar a verlo así. Obviamente, ahí ojo, y es una cuestión más matemática, que no es nuestro fuerte, pero digo, si yo tengo, por ejemplo, 4 comidas todos los días durante una semana, sería 4 por 7, ¿cuánto? ¿Cuánto? 21. 21. Bueno, de 21 comidas. Entonces ahí pone una cuenta. Si yo de 21 comidas hago, por ejemplo, no sé, 18 bien y 3 fuera de lo saludable, 28, era 28, chicos, dale. 28, 3 por 7. Yo no presto atención, yo no hago cuentas mentales. 28. Soy ambidiestro, me cuesta mucho. De 28 comidas, 24 hago saludable dentro del plan, dentro de lo que me recomendó la Nutri, dentro de lo que viene el programa. Y 4 hago más social. Un día salgo a tomar un helado, otro día elijo desayunar con mi familia a media luna. Y esa cuenta matemáticamente me sigue dando más salud y me sigue dando más beneficios. Muy bueno. Entonces, esa quizás es una idea y una cuenta que podemos hacer fácil para entender que comer fuera del plan, o sea, cada tanto, es parte igual de ese plan. Clarísima, Delphi nos hizo pensar mientras estábamos en otra cosa, muy bien. Y acá en vez de a los chicos mandarlos a matemática extra, vamos a mandar a los padres. Muy bien, muy bien. Te das cuenta otra vez del lado de los chicos. Se nos fue la hora del programa, ya terminó, sí. Pero quedan las líneas de comunicación abiertas para que ustedes ahí nos dejen su pregunta, su consulta, lo que quieran, lo mandan al número que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública para hacer mucho más. ADN Buena Salud.